Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Cambio de Frente, el programa deportivo de nuestro sistema informativo en Telemedellín. Gracias por acompañarnos hoy a las 8 de la noche, producto de que sobre las 6 de la tarde tenemos nuestro programa El Área Metropolitana Somos Área y por supuesto cedemos el espacio y nos encontramos después de Noticias Telemedellín aquí para entregarle lo mejor de la información deportiva local, departamental, nacional e internacional. Sean todos bienvenidos. Tiago Aristi, buenas noches. Juanfe, ¿qué tal? Un abrazo. David, un inicio de semana muy bueno para todos, que tengamos las alegrías del fin de semana. Creo que fue un gran fin de semana para el fútbol antioqueño, sobre todo, mucho fútbol. Esta semana de mucho fútbol internacional. Y la gente está hablando de lo que tenemos que hablar, de la posible final entre los grandes, porque final antioqueña mucho más factible, pues teniendo 3 de 4 con Envigado. Pero el paso que da Independiente Medellín, el paso que da Atlético Nacional, nos pone a pensar en otro duelo de esos que son históricos, que dejan tantas noticias, tantos hechos, tantos personajes. Y aunque lo hicieron de forma muy diferente, el juego, el rendimiento, la ejecución de Nacional contra América de Cali y la de Medellín contra Envigado, tan diferente las dos, pero ambas positivas porque son triunfos. David Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Juanfe? Santi, un abrazo a todos los televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos y a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Tiene una pinta de final antioqueña muy grande, la Copa, muy grande, y cuando hablo de antioqueña es Nacional Medellín, Medellín Nacional, que a todas estas, si esa es la final, el que termina siendo local sería el Poderoso de la Montaña. Ya habíamos dicho que por un tema de reclasificación se escogían las localías del torneo que reúne los equipos de la A y de la B. Muy, pero muy superior Nacional, muy a la América de Cali. Y una cosa es Nacional con Morelos y otra cosa es Nacional sin Morelos. Es un jugador determinante en este Nacional. Yo me imagino que las tratativas con Santos deben estarse llevando a cabo en este momento, así falten 2 meses para acabarse el préstamo de Alfredo Morelos. Porque es que yo no me quiero imaginar este Nacional sin Morelos. No me lo imagino. Yo no sé si ustedes se lo imaginan. Yo no me lo imagino. Es el jugador con mayor participación de gol de Nacional en 2025. Ni siquiera es un volante creativo, es su delantero. Así que debe estar Nacional con Sebastián Arango y Gustavo Fermani llamando a Santos y diciendo qué vamos a hacer. Y si toca sacar el botín, como dirían coloquialmente en el barrio, pues toca sacarlo, porque es un jugador demasiado clave en este Nacional. Lo mismo hoy, no sé, mañana, pasado mañana, hoy Brian León Muñiz en Medellín, que también le hizo falta en el partido frente a Envigado Fútbol Club. Una cosa es Medellín con Brian, otra Medellín sin Brian León. Pero antes de que comencemos hablando del fútbol profesional colombiano, de lo que ha pasado en la serie semifinal, en el arranque de la serie semifinal de la Copa Colombia, hablemos de lo que ha ocurrido hoy con la selección Colombia sub-17 en el Mundial de la categoría, enfrentando al vigente campeón Alemania, 1 por 1. Importantísimo arrancar así, de no dejarse ver la cara en el arranque del torneo y por momentos imponiendo condiciones, sobre todo en el segundo tiempo. En el primer minuto de juego, una lástima para Colombia comenzar así, tener que remar desde atrás frente a un rival tan poderoso. Apareció el centro de Alexander Staff y el gol de Toni Lacksteiner, jugador del Leipzig. No pudo ni Miguel Solarte ni Cris Macías en la marca, y antes de cumplirse el primer minuto ya Colombia perdía 1 por 0 frente a la selección de Alemania. El minuto 57, una jugada, esta antes, en el minuto 49 para 50. Este jugador es Cristian Flores, jugador formado en Atlético Nacional, que ahora está en el conjunto Real Cundinamarca. Un jugador muy interesante que ya fue figura en el Sudamericano Sub-17 y que ahora está con partidos profesionales haciendo parte del Mundial. Cris Macías, el número 5, que llegaba a la pelota que se va apenas ancha. Y al minuto 57, la jugada de Santiago Londoño, el centro delantero de Envigado Fútbol Club, quien ya tiene minutos y goles tanto en Liga como en Copa para el conjunto naranja, y apareció ganando el rebote el jugador Juan José Cataño. Este volante también es de Envigado Fútbol Club. También. 2 jugadores de Envigado que le dan el empate en ese momento parcial a Colombia. Terminó siendo empate final porque el partido terminó 1 por 1. El rebote le cayó a Juan José de Envigado tras el remate primero de Cristian Flores. Un empate positivo para la selección Colombia Sub-17, sobre todo por la calidad del rival, por el trabajo que tienen divisiones menores, por la estructura, por cómo los forman en Alemania y sobre todo pues porque es un fútbol de primer nivel. Primer partido de Colombia en el Mundial Sub-17 en el estadio Aspeirsson en Qatar. Esta fue otra que tuvo el seleccionado alemán.
Afortunadamente por fuera hay buena participación de jugadores, sobre todo de Atlético Nacional y de Envigado Fútbol Club. El arquero también hace parte de la cantera del equipo naranja. Buen arranque, Juanfe, buen arranque para la selección Colombia de la categoría sub-17. Estaba viendo aquí los partidos de Alemania sub-17 en este 2025 y la verdad no es un equipo muy constante en cuanto a resultados. Uno creería que la selección teutona pues debería marcar una diferencia, ¿no? Y no la marca, porque en este 2025, por ejemplo, jugó el torneo Algarve, le ganó 4-0 a Dinamarca, empató 0-0 con España y perdió con Portugal. Después, ya en cuanto al torneo como tal, para poder estar en este campeonato del mundo, empató con Austria, le ganó a España, le ganó a Noruega. Después perdió con Francia, le ganó a Albania y volvió a perder con Portugal. Y antes de este mundial había jugado 3 partidos. Frente a Israel empató 1-1, le ganó a Venezuela 2-0 y escúcheme esto, perdió frente a Inglaterra 7-5. Un partido jugado el 9 de septiembre y ya previo a este campeonato le había ganado 4-0 a Luxemburgo y le había ganado 4-1 a la selección de Polonia. Y entendiendo que en este grupo picó en punta Corea del Norte ganando 5-0 a la selección del Salvador. Vamos a ver la tabla. Es un buen arranque, Juanfe, para los equipos sudamericanos, porque Brasil ganó su partido. Sí. Brasil le ganó 7-0 a la selección de Honduras. La selección de Argentina derrotó 3-2 a la selección de Bélgica. Y una goleada, un resultado muy importante. Venezuela 3, Inglaterra 0. Venezuela 3, Inglaterra 0. Más allá de que no es la selección de mayores, claro, no deja de ser importante el triunfo del equipo venezolano. Ahí está entonces, tabla de posiciones para el grupo G, que es el nuestro, en el que estamos también con El Salvador y Corea del Norte. Ya lo decía David, Corea del Norte venció 5-0 a El Salvador, que será nuestro próximo rival. El 1-1 nos deja en mitad de tabla, a la espera de lo que pase con el próximo juego ante el país centroamericano. Veamos cómo se jugará precisamente la próxima jornada en este grupo que tiene El Salvador-Colombia a las 7:30 de la mañana el próximo viernes, y a las 8 de la mañana Alemania frente a Corea del Norte. Recordemos que este Mundial Sub-17 tiene 48 equipos en escena y es la 6ª oportunidad en que Colombia hace parte de un torneo orbital de estas características. Santi, usted que conoce más estas categorías, siento que en Colombia podría haber una leve ventaja, me puedo equivocar y si me equivoco, excúsenme, con respecto a otra clase de selecciones, porque no es habitual, por ejemplo, ver en Alemania jugadores ya jugando en el Bayern Múnich o en el Dortmund o en el Leipzig, porque están ya los grandecitos. Sí. Hay otros equipos que apuestan más por juveniles y seguramente los podríamos ver allí. Pero uno alcanza a ver en la selección ya Santiago Londoño con más de 15 partidos, por ejemplo, jugando en Envigado en el profesional. Jugando Copa y Liga. Exactamente. Cataño también ya debutó. Creo que tiene 4 o 5 partidos, tanto por Copa como por Liga. Estuvo en el partido contra Águilas y contra Millonarios. Cataño, que es el volante de Envigado que marca el gol. Ya tiene también fútbol profesional. Y ojo, sub-17 es hasta 17. Hay jugadores de 16 años por cumplir 17 en este torneo. Algunos con 16 cumplidos este año. Entonces es una selección, es una categoría bastante menor, como la prejuvenil que se llamó toda la vida, que sabemos que la juvenil es ya 18, 19 para 20 y que ya todavía hay jugadores sin debutar en la sub-20. En la sub-20 hay jugadores todavía en segunda división o con 5, con 10 partidos sin establecerse, otros que ya hacen parte del fútbol internacional. Pero en la sub-17 creo que Colombia ha crecido en eso. Ya tenemos jugadores de fútbol profesional y no solamente tiene que tener 100 partidos para tener experiencia profesional, es que tienen 10, pero aparte de los 10 tienen otras 7 concentraciones. Exacto. Eso suma hotel, alimentación, dormida, estadía con los grandes, con el fútbol profesional, y creo que por eso va un poquito también la evolución. Porque le compitió mano a mano a Alemania, le compitió mano a mano. ¿Explotó tarde Rengifo para poder estar acá? Rengifo es del anterior, de la sub-20. Sí, de la sub-20 pasada. Sí, pudo haber estado en el sub-20 pasado, que quedó tercero del Mundial. Sí. Y llegó tarde. Yo creo, Juanfe, que la calidad de Rengifo la ha demostrado siempre, pero llama mucho la atención de los técnicos y con toda lógica a ser parte de los primeros equipos. Y se demoró Nacional en ponerlo hace mucho rato. Es que Nacional, por ejemplo, ¿hace cuánto debutó Óscar Andrés Perea?
Hace mucho tiempo. Sí. Partido contra Equidad hace 2022. imagínense, 3 años debutó. Luego jugó partidos, figuró, estuvo en el ojo de todo el mundo, compitió, el proceso que ya dijimos, ya está en el fútbol internacional. Ya tiene minutos allá, lo tenemos en un ratico en el pasaporte del gol incluso, Oscar Andrés Perea. Y Rengifo apenas debutó hace un par de meses. Sí, Entonces son 3 años de diferencia en el que el técnico dice, seguramente lo conoce, pero juega muy bien, pero el roce de la competencia, pues yo me voy a decantar por este, que tiene en la B 40 partidos, que tiene con el Junior 35, más los partidos con Botafogo, hablo de Jordan, por ejemplo. Se decanta por jugadores que tienen un roce diferente. Por ejemplo, Titi compitió posición con un pelado que se llama Kevin... Se me va a olvidar el apellido. Bueno, un volante que hizo parte del Club Deportivo Estudiantil, estuvo en la selección Antioquia, pero realmente estuvo a préstamo poco tiempo. Ya ha jugado con Cúcuta y ha jugado con Patriotas. Sí. Tiene un montón de partidos en la segunda división y tiene roce, y hasta él se quedó por fuera. Y es un volante talentoso, un volante creativo muy talentoso. Titi llega tarde, la gente dice, llega tarde, ¿cómo no lo tarde, vieron? claro. Sí, pero lo conocían, pero le faltó un poquito de competencia. Creo que es más culpa de Nacional. Creo que es más culpa de Nacional no haberlo tenido en cuenta antes que del mismo técnico de la Selección Colombia. Y Hallam Loboa, lo mismo. Y Hallam también. Hallam Loboa, por ejemplo, también pudo haber... Y ese jugador sí que lo hubiésemos necesitado en la selección. Sí, hizo falta porque más ese volante posicional, claro, me parece. Más allá de Rengifo, que estaba Jordan Barrera, había hecho un proceso y ya Jordan estaba Cavadía también. Claro, sí. Exactamente. Entonces, hoy necesitábamos en esa selección un volante así. Sí, porque ante la lesión de Ararat, que era el que más golpeaba, el que más pegaba... El de Huila que no estuvo. Exactamente, necesitábamos un jugador de las características de Hallam Loboa y ese sí que... Es más... Si hoy está a puertas de irse, porque yo creo que lo que ha hecho Loboa, y desafortunadamente para el Medellín una lesión que al parecer lo aleja del resto del campeonato, ya deben estar llamando a Espada, a don Raúl, diciéndole cuánto vale, lo queremos, porque ya los jugadores se van así. Un jugador con esa regularidad. 18, 19 años ya... Las plataformas es muy fácil, los scouting, los veedores de otros países. Ya no tienen que hacer tanto, ya no ganan tanto en tiquetes. En el sistema ponen algunos datos, para hacerlo ligero, obviamente es un poquito más complejo, pero jugador de tantos años que sume más de 20, 30 partidos, y sale una lista, fútbol sudamericano, una lista de Botafogo, de River Plate, de Talleres, y ahí sale Hallam Loboa, jugador de esa edad, con esa cantidad de partidos, en primera división del fútbol colombiano, y muchos de ellos, casi todos como titular, lo ponen ya en las listas de quien no ve el fútbol colombiano. Claro. No necesitan verse la liga los 10 partidos, no, sale en la base de datos. Y con Hallam Loboa, mismo caso parecido al de Titi, Juan Manuel Rengifo, pero sin el tema de culpabilidad. Medellín apenas lo trajo, lo tuvo en la sub-20, figuró en la sub-20, capitán de la sub-20 y en muy poco tiempo ya jugó primera división. Titi se demoró mucho más en llegar a la primera división. Ojo con ese club, Academia Alemana de Fútbol de Popayán. Vino Loboa de este club, Roger Caicedo acaba de ser titular con Nacional, buen partido, viene también de Academia Alemana de Fútbol de Popayán, tiene jugadores en el Red Bull Salzburgo, tiene jugadores en Bragantino, en Nacional, en Medellín, es un gran proceso con inversión alemana, un equipo que es del Cauca, mucha zona de Guachiné. Cuando pueda nos hablan estos días de los 4 figurones de Independiente Medellín que le ganaron 4-1 a Millonarios, sí, señor. Porque hay varios, entre ellos Jerónimo Mancilla. Después de perder el primer partido. Sí, por ejemplo, claro, que por ejemplo, Juanfe. Hablo del torneo nacional sub-20. Jerónimo Mancilla podría estar en esta selección sub-17 y no está. Y es increíble porque ya ha tenido roce con el primer equipo de Alejandro Restrepo. Y tuvo proceso, él estuvo claro, él estuvo en la selección. Entonces, que se quede en esta clase de jugadores, hay veces uno dice, pero si, hombre... Porque estaba viendo, por ejemplo, los partidos de algunos de los jugadores de nuestra selección y me encontraba que, por ejemplo, José Escorcia dice que no tiene por ahora un equipo en el que sea habitual titular o que juegue. Creo que es de Nacional, ¿no? Creo que sí. Es de Nacional. Lozano lo mismo, Matías Lozano, el volante creativo. Tampoco tiene, porque no aparecen datos de él acá. Mientras que jugadores como, por ejemplo, Edmilson Erazo, ya tiene una gran cantidad de partidos el central con el Barranquilla Fútbol Club. Jugó contra Huila, contra Cundinamarca, contra Quindío, contra Real Santander, contra Atlético. Viene jugando ya hace varios partidos y estamos hablando de la B profesional de Colombia. Y ya eso marca la diferencia y marca la tendencia. Entonces, 2-0.
2-0 Millonarios había ganado el partido de ida, el de vuelta 4-1 Medellín le da la vuelta, clasifica a la final. El otro está Nacional Junior. Perdón, Envigado Junior. Y sabe que no he encontrado ninguna información del dato, porque el partido estuvo para ayer, pero con el partido que se mueve entre Medellín y Envigado por Copa, se movió el partido de la sub-20. Entonces no he podido encontrar el dato para cuándo quedó, porque esperemos. Hoy el partido creo que era hoy. Es hoy, ¿cierto? Era hoy. Sí, porque si estaba no para era ayer. en la mañana, está para jugarse en un ratico. Estaba para ayer, pero por el tema de Copa, porque el partido estaba para jugarse en el Polideportivo Sur. Es un torneo nacional sub-20. Además, el partido iba a tener transmisión del canal que tiene los derechos. Entonces, ese partido está por definirse. Ganó Junior por un gol de diferencia en la ida y Envigado puede pasar también a la final de Copa, en la que ya está el Deportivo Independiente Medellín, dándole vuelta en un partidazo en Itagüí a Millonarios. Usted mencionó 4 figuras. Vamos a hacer esta semana, podemos hacer unas fichas incluso, hablamos de ellos. Tengo en mi mente 3. No sé si usted va a sumar a otro o lo hacemos en la semana. Porque Luis Maturana, un jugador de muy buena condición, ya estaba en torneos internacionales con Colombia. 5 tengo yo. 5 figuras, 5 destacados. Bueno, va a completar entonces con otros 2. De mi parte, Maturana. De mi parte, Jerónimo el Mancilla. El extremo. Y voy a sumar a Keiner Klinger. Keiner Klinger, que es un jugador de volante creativo extremo, atacante, bajito, corpulento, fuerte, con una habilidad, un talento y una potencia. Además, cuentan quien lo conocen, porque he preguntado por él, que es atrevido, que le gusta entrenarse, que piensa en el profesional, que está bien metidito en el proceso. Keiner Klinger, de los 3 que destaco yo. Le voy a sumar otros 3, de los que me hablaron muy bien y ya he tenido la oportunidad de ver un par. Davinson Estupiñán ya estuvo en el equipo de Alejandro Restrepo. Ya debutó. Iker Blanco, el arquero. Gran figura Independiente Medellín a lo largo del torneo, atajando hasta en instancias de penales. Ha sido tercer arquero del equipo. Exactamente. Y segundo arquero, ha sido suplente del equipo profesional. Un arquero de 1.90 debe estar, un arquero altísimo, creo que es de Cúcuta, Iker Blanco. Y Jan Mena. Jan Mena es extremo. Sí. Es extremo, ya sé cuál es. Sí. Potente, buen jugador también. Hay muchos más destacados, porque un equipo que llega a una final, pues tiene otros jugadores. Pero vamos a hacer la tareita de poner acá la foto, tener un poquito de más datos. Me gusta. Vamos de a hacerlo. Esta cantera del Deportivo Independiente Medellín, que sigue trabajando bien. Vamos a hacerlo porque a los televidentes les gusta, al hincha le gusta ver qué es lo que viene ahí pisando fuerte desde atrás, buscando un puesto en el primer equipo de Alejandro Restrepo, ahora también pensando en la final de, ¿por qué no?, de Copa Colombia. Y hablemos precisamente de lo que ha ocurrido en el Estadio Polideportivo del Sur, en la victoria 1-0 del poderoso de la Montaña frente al cuadro naranja. 5.900, casi 6.000 espectadores. Súbelo a los 6.000, bueno, con un par de amigos pues, que entraron ahí. Está bien, los que entraron Graterol. En el Parque Estadio Sur de Envigado, estuvo como flojonga la cancha. La vi como malita la cancha del Estadio Polideportivo Sur de Envigado. Hubo concierto hace poco ahí. Ah, ok. ¿De qué fue? ¿De reggaetón? Lo mismo que en el Atanasio, ¿sí? ¿no? Gran jugada de Chaverra. ¿Y esta jugada qué? ¿Sí? Anuel estuvo ahí. ¿Y esta jugada qué? Pregunto por esta jugada por el empujoncito ahí no sé. al señor Fidrisewski. No sé. Ospina dice, para mí no, que normal. No es suficiente, dice no. Ospina, que no es suficiente. No fue suficiente. El empujón. Sí hay un contacto con brazo estirado, sí. Torijano se equivoca, pero estaba muy atento Washington Aguirre. Recuerde que así le han cobrado un par de veces a Independiente Medellín en esas jugadas. Sneijder el que tira el centro y el cabezazo de Francisco Fidrisewski, que sigue estando muy cerca del arco contrario. Alexis Serna, Envigado, ya replegado, bloque medio bajo, y todo el partido, o sobre todo el primer tiempo, le explotó la espalda Francisco Chaverra a Neymar Uribe, el lateral derecho del cuadro naranja. Lo único que hizo el chino Sandoval durante todo el partido, este remate de media distancia. Fue titular. El arquero Botero, ¿no? Sí, viene el arquero. Juan Pablo Montoya. El exarquero de Leones, que recordemos además tapó penal. Leider Berrío, remate, y otra vez el arquero del cuadro naranja. Pues ante una defensa así, cerrada, broquelada, un equipo encerrado, Medellín necesitaba rematar de media distancia y lo entendieron Sandoval y Leider Berrío, el número 7 del cuadro Independiente Medellín. Montoya decía, había que presionar más. El centro es de Mena, el chino Sandoval que la baja, y a primera vista la jugada uno dice, la terminó sacando bien el defensor central. El chino es el que la baja,
y el que viene el Leider Berrío, pero lo termina conectando el central, y el que cabecea después de la revisión del VAR es el exjugador del Deportivo Pereira y del Junior de Barranquilla. Tache arriba. Ahora la pregunta que les hago a ustedes es, ¿para ustedes era o no era roja? Sí, para Sí, mí sí. claro. Exactamente, estamos completamente de acuerdo. Esto es una jugada de fuerza excesiva. Punto. La fuerza excesiva se califica con rojo, Se sanciona. se sanciona con roja. Y Ospina le saca cartulina roja al central de Envigado y se quedó Envigado con 10 jugadores. De los penaltis mal cobraditos de Chaverra, porque habitualmente Curioso. cobra muy bien, muy bien. Siempre acierta. Buena lectura también del arquero Montoya, Lo aguantó. lo aguantó exactamente y terminó atajándole la pena máxima. En el momento en que iban a cobrar se le acercó el Lento Hernández, no sé si se dieron cuenta, el Lento que también hace parte del cuerpo técnico de Envigado, preparador físico, pero también fue mucho tiempo entrenador de arqueros del cuadro naranja. La única que tuvo en el Envigado fue esta, de Luis Ángel Díaz. Qué interesante jugador ese Luis Ángel Díaz. Para algún equipo grande de Colombia, si es que ya no se lo van a llevar para el extranjero. Suena hace rato y tiene 21 añitos. Exactamente. Y después esta, Torijano para Diego Moreno. Envigado estaba ya muy hundido sobre el minuto 85 y Medellín lo intentó por todos lados. Por carriles exteriores, carriles interiores, remate de media distancia, pelota quieta, hasta un penal que erró, y apareció un ex cantera de héroes, Diego Fernando Moreno, para vencer a Juan Pablo Montoya, que había sido la gran figura del partido, y con ese resultado Independiente Medellín se va adelante en la serie frente al cuadro naranja. Ya está oscurita la cancha ahí. Muy oscura. Es que Es que en televisión le dan ganancia a las cámaras. Tuvieron que y- prender los bombillitos ya, Sí, lo que sí. pudieran, No, los de los no lados, faltó- los de no- las casas de no faltó atrás. sino que a la gente le dijeran pongan los Linternas, flashes pongan linternas, del prendan celular. linternas. Es tan vergonzoso esto, porque yo no entendí el partido porque no se jugó más temprano. Claro, entonces. es que eso iba a decir. Estábamos en lunes festivo, ¿por qué no se jugó un partido si un partido no se diferente? puede programar en Envigado por la noche, porque no se puede, y por eso la gente de Envigado compra hasta su abono, porque hay gente que se abona, hay gente que no cree, pero sí, gente que se abona con Envigado, porque aparte es barato, es buen plan, es buen parche familiar, y no puede ir a un montón de partidos. ¿Por qué? Porque es que juegan el martes a las 2, el miércoles a las 3, el jueves a las 4. Este partido de lunes festivo, ¿por qué lo ponen a la hora extrema de la llegada de la noche, de 4 a 6 de la tarde? Fue a las 3 de la tarde, Y además, sin ningún problema, de 3 a 5. Sin ningún problema, Santi. Además, ¿sabe por qué? Porque me pareció vergonzoso que en la transmisión dijeran que no se podía jugar más tiempo añadido porque ya no se podía jugar ¿Cómo porque le no se parece? veía. No, es O sea, una vergüenza. o sea, Contra lo deportivo, O sea, porque no se veía ya. eso no. sí en contra de lo deportivo. Claro, Si se total. perdieron 10 minutos, hay que reponer 10 minutos. total. No, reponen 5 porque el cuarto árbitro le dice al periodista del canal licenciatario ya no se ve, que nos no tenemos se que ir. ve, entonces no Nos se tenemos puede. que ir ya. No, No, son vergonzosos. no. Esto es fútbol profesional, muchachos. Esto no es un torneo de barrio. Esto no pasa ni en el baby fútbol, No, no, hombre. no, esto En no. serio, Pero es que pongámosle como seriedad. parece que como esta cancha de Envigado hay varias en el país y aquí y seguimos jugando así. Y volvemos una vez más con la cantaletica aquella de en qué torneo estamos, en qué nos creemos que somos Sí. para estar exigiendo cuando tenemos un torneo en el que hay canchas en las que los conciertos aplazan los partidos, en el que el estado del terreno de juego es vergonzoso, en el que no hay capacidad importante para que los equipos lleguen a un escenario por lo menos con lo básico, con la infraestructura básica en el tema de camerinos. Partidos sin bar porque la cámara no llegó, porque no se pudieron poner Hay las unos que no tienen estructuras. iluminación, es lo primero que tiene que ver. Todos los estadios en estas características, sacar un formato, estas son las características. Total, Equipo que no tenga este Juanfe. estadio no puede jugar. Mi cantaleta de siempre, la estructura del fútbol colombiano con la exigencia de cada equipo. Pero ¿qué tiene que pasar para eso? Que se exijan entre ellos. Y eso no va a pasar. Ah, sí. Que se exijan entre ellos. O sea, que la DIMAYOR, que son los clubes, pero que tienen unas personas arriba que no son exactamente los clubes, sino que son los dirigentes, presidente y comité de la DIMAYOR, digan a los clubes, o sea, entre ellos, usted tiene que tener esto para jugar la primera división del fútbol colombiano. Tiene que tenerlo. Santi, y si no lo tiene, no puede jugar, hermano. Pasan con Mebol. Claro. El Conmebol tiene que cumplir ciertos requisitos para poder Si no, jugar en su busque estadio. Exactamente. Y si no, empieza la sanción. Claro. Entonces, no tiene los andamis para poner Tenga la cámara sus tal, $5.000. tenga sus $10.000. No tiene internet para la prensa, tenga sus $15.000. No hizo respetar no respetó, la tenga sus entrevista al 20. final. Así tiene que ser, Juanfe. Porque es que si no la pasamos, el amigo me ayuda y no pasa nada. Y no, venga, Carlos Mario, dámonos un abrazo y vamos a comer allí al cielo, que es el y mejor cuente restaurante. conmigo para la otra Cuente asamblea. conmigo y no. Y es más,
lo invito a Barranquilla a ver el partido de la selección. Y eso pasa y así nos llevamos de abracitos y por eso el fútbol nuestro es así. Pero si todo fuera el canal licenciatario, señores de la DIMAYOR, yo necesito estas especificaciones para transmitirle en su estadio. ¿Qué estadios? Los estadios que pasan por este tipo de vicisitudes. El Alberto Grisales, el de Tunja, el Polideportivo Sur de Envigado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué si hay otros estadios con buenas condiciones? Un equipo como Envigado, que lleva 20 años en la A, ¿no? O más de 20 años, no ha arreglado sus luminarias. El de Neiva en la B, dice Juanfe. No. No, Juanfe. Lleva 15. Juanfe, lleva más de 10 años. El Plaza Salcid, es más, tengo entendido que el Huila ni siquiera va a jugar la próxima temporada en Neiva. No, es que ya, porque nunca llegaron a un acuerdo. Es que también ese es un tema, todo es... A mí me tocó ir a Neiva, estando con Nacional, y cuando entramos al estadio, en ruinas, ¿se acuerdan que ahí fallecieron varios trabajadores de la obra? Y estábamos ya casi pegados, y de un momento a otro yo me acuerdo que estaba tomando fotos del partido y volteé y si vinieron hinchas del Huila a pegar a los jugadores del Huila, arranqué a correr. Y hay una imagen muy chistosa porque se ve a Jefferson Duque entrando, corriendo al Banco de Nacional, pero porque esos estadios, cero garantías de seguridad, cero luminarias, un estadio en ruinas, literal. Algunos sin agua. Yo fui anécdota, 2017, y estaba paseando por esos lados y un jugador de Huila, Breiner Castillo, estás por acá, vení para el entrenamiento. Yo no hubiera querido ir. Estar en ese entrenamiento abajo, en los bajos donde se cambian los jugadores, donde se sientan a tomar algo, no sé qué, da susto, da miedo. Usted piensa que en cualquier momento se cae el estadio, es que es en ruinas, y eso fue en 2017. Han pasado 8 años y está peor. Sí, no han movido, Juanfe, no han arreglado un ladrillo, absolutamente. Esas figuras jurídicas que tienen los equipos para poder tener esos estadios, porque pertenecen normalmente, a excepción del Deportivo Cali, pertenecen a los municipios, ¿cierto? A los entes territoriales gubernamentales, en este caso municipales, y entonces ese estadio es suyo mientras usted cumpla con las ciertas características en el tema de arrendamiento, en lo que tiene que ver ahí. Entonces empieza la pelea. Entonces yo no voy a poner esto porque esto le corresponde a usted, arréglelo. Sí, pero yo le estoy arrendando a usted. Arréglelo usted. No, yo no. ¿Quién va a poner esas luces? No, es que no me corresponde a mí. Yo soy una entidad pública y usted es un ente privado. Si yo arreglo algo para que usted solamente lo usufructúe, yo estoy cayendo en un problema por ser una entidad pública. Es decir, hay un montón de cosas que tenemos que ponernos de acuerdo todos para poder que el fútbol profesional colombiano vaya por la línea que es. Escuchemos a los técnicos, Alejandro Restrepo y Andrés Orozco, tras el juego en Envigado, en el primer sorbo de Copa Colombia en esta serie semifinal. Intentamos para el segundo tiempo que el equipo pusiera ritmo a través del pase, de la velocidad del balón, que sentimos que es un aspecto también que nos faltó en la primera parte, y sabíamos que si ellos se seguían replegando más con la expulsión, teníamos que, a través también de la pelota parada, del centro, de jugadas, de segundas jugadas, del balón al segundo palo. Diego es bueno en eso, Tori es bueno en eso, Jader es bueno en eso, por eso terminamos con ellos ahí. Sentimos que de pronto con Arizala jugándose más duelos, ya con el desgaste que había hecho Francisco, podíamos también por izquierda hacer lo que hacía Mena por derecha. Bueno, son muchas cosas que se nos ocurren ahí. Al final un partido muy difícil contra un equipo que normalmente compite así contra todos. Hablo desde la competitividad. Siempre tiene una estrategia y un plan de juego para cada rival, pero un equipo difícil de ganarle, que compite los partidos y que sabemos que la serie sigue abierta, la encaminamos a favor nuestro, pero ahora hay que, en la fecha que corresponda jugar el partido de vuelta. Yo creo que la mayoría de juegos de Independiente Medellín hace eso con los rivales, ¿cierto? No planteamos un partido así, planteamos un partido de las pocas tenencias nuestras de balón fuesen un poco más largas, pero no lo conseguimos. Entonces en el primer tiempo, a lo último, ya nos estaban encontrando por el centro, nos abrían el campo, nos llenaban a punta de centros, que es una de las características de Medellín, pero de todas maneras no lo sufríamos. Mira que no hubo una chance clara, a diferencia de las que son de media distancia, fuera del área, en fin. Ya para el segundo, y obviamente con lo que estamos mostrando, con lo que tiene el rival, el equipo, obviamente por instinto de conservación después de la expulsión,
va tirando un poco atrás, va intentando copar esos espacios que Medellín normalmente tiene ante muchos de los rivales. Yo creo que lo defendíamos bien porque a lo último ellos tenían esa media distancia o tirar balón al área. Le decía ahorita a Juan de que tienen una cantidad de jugadores de área que te meten 3, 4, 5 para poder ver qué pueda pasar ahí, y desafortunadamente en una acción cambia el juego. Eran los técnicos tras el juego de semifinal de Copa Colombia. Al final Andrés Orozco, ya no lo había dicho aquí en la entrevista que hicimos para Cambio de Frente, es un técnico al que respeta como Alejandro Restrepo, y diciendo que pues, las características de Independiente Medellín terminan arrinconándolo un poco, y la expulsión, muy por supuesto, coherente. que termina así. Sí, muy coherente, muy clarito. Orozco, muy coherente Orozco, porque es que no dijo mentiras. Esto ha hecho Medellín casi con la gran mayoría de equipos, someterlos, y las posesiones son así, 60-40, 70-30, 80-20, y pues frente a un equipo que no tiene casi con qué pelearle la posesión de la pelota, pues iba a tener que hacer eso. Lo que pasa es que yo siento que antes de la expulsión, sí el juego de transiciones pudo haber sido más, no sé, como más repetitivo. No lo hizo porque intentaba hacer algo diferente, y hay otros equipos que le han mostrado el camino, como Nacional en el Clásico, que a través de las transiciones y enfrentándose en el mano a mano contra los centrales del Medellín sacaron amplia diferencia. Y yo creo que no sé si con Tomás, pero con Byron Garcés, con Luis Ángel Díaz, podían haberle hecho un poquito más daño a Independiente Medellín. Exactamente. Con los potentes, con los rápidos, porque hay jugadores de Envigado del ataque como Tomás Soto, por ejemplo, que es más habilidoso, más lanzador, sí, que fuerte en el 1 a 1 a espacio amplio o a largos recorridos, pero que Envigado pudo haberlo competido un poquito más. Pero en la coherencia de Orozco por lo que pasó, también es coherente el partido con lo que tienen ambos equipos. Más con la pelota Medellín, más fuerte Medellín. Yo creo que Medellín no hizo el mejor partido, ni un gran partido, pero sí fue más que Envigado, pero lo tiene que hacer. La nómina del equipo, los antecedentes anteriores, los partidos pasados, y la sola inversión que tiene Medellín en su plantilla, tiene que demostrarse en la cancha, y Medellín lo demuestra por posesión y en últimas por un marcador que es corto, pero que en últimas es ganar de visitante. Yo sentí que al Medellín le faltó la intensidad que por ejemplo, jugó contra Bucaramanga. Ese equipo, claro, Envigado como estaba, con su bloque medio bajo, necesitaba primero mayor precisión en el pase, en el último tercio, mayor movilidad y mayor intensidad para llevar la pelota de un lado a otro. Y Medellín por momentos se veía muy lento, muy paquidérmico, demasiado llevando el estilo a que Envigado supiera qué iba a hacer. ¿Cuál era el siguiente pase? ¿A dónde iba? Y así noté a Alexis Serna, así noté a Daniel Londoño. No sé si era también ver a Envigado ya ver 11 camisetas naranjas o 10 camisetas naranjas, pero sí le faltó un poco más de Ahora, no es lo mismo que ante esas defensas esté Harlan para filtrar una pelota, que esté Leider Berrío, que es más de rematar, por ejemplo, de media distancia, o Brian León para incomodar los centrales y chocarlos y abrirle espacios a los que vienen de atrás. Es que mire que es un partido diferente. Se hace un partido diferente dependiendo del rival, y pareciera que a un equipo más profundo, que se meta atrás en bloque bajo, pareciera que es más fácil. A ese equipo es inferior, nada más se defiende, no tiene mucho. Pero resulta muy complicado atacar un equipo así. Resulta muy difícil porque Medellín no encuentra espacios, porque siempre los delanteros están marcados, porque siempre hay doblaje, siempre hay atención en marca. Diferente a un equipo que propone. Medellín pierde el partido contra Nacional goleado, y lo pierde jugando peor que Nacional. Nacional mucho mejor que Medellín. Pero Medellín tuvo opciones frente a Nacional. Claro. Tuvo opciones, ¿pero por qué? Porque Nacional propone, porque Nacional también en algún momento deja un espacio, porque Nacional en ese partido también pensaba en atacar, y Medellín también lo pudo contragolpear. Frente a un equipo así es mucho más difícil atacar. Se hace un partido más cerrado, más aburrido, más plano, e incluso hace que el ataque de Medellín sea mucho más predecible. Escuchemos a los jugadores de ambos equipos que tienen que decir tras el juego. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido así, no nos iban a dar mucho espacio, y la que se tuviera teníamos que aprovecharla. Bueno, lo más importante hoy que se va con el marcador arriba y confiar en que todo salga muy bien. Sabíamos que era un equipo que iba a meter, que iba a hacer un juego sucio, así que nada, por suerte pudimos llevar la ventaja a casa, y ahí hay que hacerse más fuerte. Las sensaciones buenas, aún con uno menos, creo que competimos, siempre lo hacemos cada partido,
y nada, esperando en Dios ir allá nuevamente y competir, corregir algunos detallitos que siempre lo van a ver. Y aquí no se ganó, pero vamos allá a pelear por clasificar a la final con la ayuda de Dios. Sí, no tiene nada que perder. Ya Envigado, las condiciones en las que está, pues tiene que apostar lo que le resta, poner sus restos sobre la mesa e intentar darle la vuelta a un partido muy complicado, porque Independiente Medellín quiere y necesita también buscar esa final de Copa que le caería muy bien a sus hinchas. Y para cerrar Medellín, Juanfe, no, para el partido que sigue de Copa, tampoco podrá contar ni con Harlan ni con Brian León, porque a Harlan le falta una fecha y a Brian 2. O sea, si en caso de Medellín clasificara a la final, Brian se perdería el primer partido de la final. Bien, hablemos del cuadro Atlético Nacional y de su contundente victoria frente al América de Cali. Se preveía un clásico, como siempre en el balompié colombiano, pero Atlético Nacional demostró que es hoy por hoy uno de los equipos más potentes y más poderosos en el ataque que tiene el fútbol profesional colombiano. Así, hasta los mismos jugadores del América se fueron del estadio Atanasio Girardot sintiendo y entendiendo las circunstancias de partido que los va a obligar ahora seguramente a plantear un juego completamente diferente al que pretendían tras los primeros minutos en el Atanasio, donde se veía que iban a ser muy reservados, a buscar el empate y porque no era una transición rápida y buscar un solo gol, o que si se daba una derrota que fuera por la mínima diferencia. ¿Se juntaron los que saben en Nacional? Me parece que sí. Se juntó Titi cuando entró, se juntó Bauzá, se juntó Mateus de gran partido y se juntó Alfredo Morelos. Durante todo el partido tuvo que ver Alfredo Morelos aún sin anotar. En los primeros minutos creo que el partido fue parejo. América también tuvo algunos acercamientos. Este remate de Barrios es bastante potente, pero bastante mal ubicado. Intentó jugarse el mano a mano con el lateral de Atlético Nacional y tuvo remates. Este de Roa, que actuó en la mitad del campo del conjunto americano. Y la presión de Nacional otra vez surte efecto. No. La presión de uno, la presión de otro. No le puede dar la pelota y el pase de Tobar a Paz es flojísimo. Y la recepción de Paz y la decisión de Paz es flojísima. Y se juntó ahí Bauzá con Morelos. Una gran definición de Juan Francisco Bauzá. Pierna derecha con potencia, con curva también, para el 1-0 a favor de Atlético Nacional. Con los minutos Bauzá viene demostrando cosas muy interesantes. Sí, hace rato, Juanfe, yo de buenas maneras ese jugador, ¿sabe? Me gusta, me parece un jugador interesante a pesar de su perfil bajo. América ha sido un buen partido, ¿sabe? Ha sido un buen partido porque hasta ahí estaba muy parejo. Entendía que Nacional es un equipo muy poderoso ofensivamente y que estaba jugando de visitante y entendió que era un partido de 180 minutos y dijo, no, me la tengo que jugar a esperar y a contragolpear. Pero el error de Paz cambió absolutamente todo. Equipo que se le abra de piernas a Nacional se lleva su goleada. Apertura de cancha de Juan Manuel Rengifo, que había entrado por Andrés Sarmiento con la camiseta 38 del volante zurdo. Va de la mitad a la izquierda y Nacional empieza a tejer por banda izquierda y creo que la jugada es bastante buena. No sé si... Morelos, creo que no se ensucia, ¿no? No la toca a nadie, la toca a nadie. Morelos parecía jugando micro en esa. Parecía jugando, no le faltó sino pisarla y tirar el taco, pero con cabeza levantada va tocando la pelota, viendo quién se desmarca y una gran aparición llegando al área de Mateus Uribe. Pasesote de Alfredo y remató el volante de la camiseta 8 bien arriba, buena definición. Nada que hacer para el arquero Soto porque estaba bastante cerca el remate. Guardando las proporciones, leía un hincha de Nacional decir que Morelos se parece en juego, insisto, guardando las proporciones, a Karim Benzema, porque entiende el juego. Karim Benzema decía, yo juego para los que entienden el juego. Y es un jugador demasiado inteligente porque, claro, a veces no aparece con goles, pero aparece con 2 asistencias como estas y ya después llegó la joya del compromiso. Juan Manuel Rengifo y el remate con una curva linda, curva preciosa de pierna zurda. Papula era el que llegaba ahí en el palo, Jorge Soto también, parece que la termina de meter. El debate está abierto, si la metió el arquero, si entró antes de que la metiera el arquero, pero la decisión y la ejecución de Juan Manuel es perfecta. Para el gol, comillas, olímpico para Atlético Nacional, el equipo verde que siguió atacando y que encontró con Alfredo Morelos, esta vez sí marcando, porque en los partidos pasados no había marcado, sí había asistido. El número 9 puso cifras concretas, 4-0 para Atlético Nacional. Se me asemeja a un gol que le hizo a América la temporada pasada, la recuperación de Jorman Campuzano en Cali, no sé si lo recuerdan, y también le define así cruzado a Jorge Soto, jugado en el Pascual Guerrero. Esto ya es de gustos.
porque podríamos entrar como en una, aunque ya vendría el descuento de América por... A 4-0 dije yo, claro, de Papula. Johan Garcés puso el descuento, había ingresado y creo que le dio un poco más de potencia al ataque de América de Cali. Es un jugador que ha tenido épocas de mucha crítica muy criticado, en la América de Cali. Muy criticado. Sí, muy criticado. Le hacen bullying todos los partidos. Sí, porque le faltan cosas del aprendizaje. Es un jugador bastante joven. Y le faltan cosas en cuanto a lo técnico, incluso en cuanto a lo visual, en la forma en que controla, en cómo corre, en cómo conduce. Pero es un jugador muy potente, es un jugador bastante físico que le anota un gol de buena factura Nacional para el 4-1 final. Con una muy buena talla, que si se sabe explotar, si se maneja bien, entendiendo que América tiene entrenadores como el mismo Alex Escobar, con la técnica que tenía, pues ayudarle un poco más para mejorar a Papula. Yo creo que lo de Nacional pasa porque Diego Arias empezó a encontrar los niveles individuales adecuados en muchos jugadores que no venían así. Cándido lleva 2-3 partidos buenísimos. ¿Pero por qué? Porque están tratando de ayudarle defensivamente para que no se vea en lo menos fuerte el hueco tan grande que ha dejado durante todo el campeonato. Entonces ya se ve Cándido mucho más arropado, mucho más cuidado por los compañeros que tiene ahí. Caso Mateus Uribe, que es otro de los que viene levantando su nivel. Marino Inestrosa levantó su nivel, Román levantó su nivel, y entonces usted empieza a mencionar y ya no son 2 o 3, que son los que mencionamos siempre. Decíamos Morelos, Tecillo, Campuzano, y se volvía hasta repetitivo, Morelos, Tecillo y Campuzano. Pero ya a Morelos, Tecillo y Campuzano hay que sumarle a Sarmiento, a Cándido, a Román, a Marino, a Mateus, a Rengifo, y empieza a tener ya una baraja de jugadores para escoger, y dirá al técnico que no, si están medio golpeados Tecillo y Campuzano, yo los guardo frente al América. Semifinal de Copa. Frente al América. Cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué riesgo está tomando el técnico Diego Arias? Le salió completico, porque primero le dio un paseo de padre y señor mío después del error de Paz, insisto, al América de Cali, pero cuando vos dejas a 2 de tus pilares por fuera para cuidarlos de cara a lo que viene, es porque hay una suficiente confianza en el resto del plantel gracias a el nivel que él viene dándole a los demás jugadores. Es que hay que sumarle a la evolución en los rendimientos de Nacional, hay que sumarle la evolución a la nómina completa. Un equipo jamás, y sobre todo en una liga larga de 20 partidos más las finales, jamás queda campeón por sus 11 titulares. Jamás los 11 se mantienen los 26, 27 partidos. Jamás un equipo no necesita de la suplencia. Y Nacional, aparte de esa base que David menciona, la base ya está, David, Tecillo, Jorman, Alfredo, se le suma el complemento de esa base, los que van al lado de esa columna, que también levantan nivel. Y aparte de eso, Roger Caicedo puede competir el puesto de Nacional. Simón García puede competir o puede ser tranquilamente titular de Nacional. Y se le suma a Juan Manuel de Titi Rengifo. ¿Y por qué no llegue también a Ilan Dazuri? Elkin Rivero acaba de ser titular otra vez. La mano, sí. Hay gente luchando un puesto. Eso no solamente pone más robusta la nómina, sino también hace que el titular no se descuide, claro, que el titular compita, que el titular mejore, que siempre esté esa búsqueda de la excelencia, y por eso Nacional tiene el gran nivel que tiene hoy. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero regresamos para escuchar a los protagonistas tras la victoria contundente y clara de Atlético Nacional frente al América. Somos el Buró de Medellín y Antioquia, la fundación que promueve a nuestro destino para la atracción de eventos, turismo y grandes experiencias. Durante 20 años hemos conectado oportunidades que impulsan el turismo y la economía de nuestra ciudad-región. Además, contamos con la certificación DIMAP de Destinations International, convirtiéndonos en el primer destino en Colombia y el tercero en Hispanoamérica en alcanzarla. Este sello nos certifica en los más altos estándares globales en gestión, ética y sostenibilidad turística.
Un logro que no es solo del Buró, sino de todos los que hacemos que Medellín y Antioquia sean un destino de clase mundial. Regresamos a Cambio de Frente, el programa deportivo de Telemedellín, tras haber visto las imágenes de la victoria de Atlético Nacional y los primeros conceptos de David Gutiérrez, de Thiago Aristi, tras lo que vimos en el estadio Atanasio Girardot. Y ahora escuchamos a los protagonistas, a Diego Arias y a los jugadores del cuadro verdolaga, pensando en lo que será el juego de vuelta. Coincido que ganamos el primer tiempo de la serie, pero está lejos de estar definida. Necesitaremos preparar muy bien el partido de acá al partido de vuelta en Cali y prepararlo muy bien cada día para llegar a ese juego y hacer lo suficiente para poder superar a un muy buen equipo. Hoy tuvimos que estar muy bien nosotros para haberlo superado de la forma que lo hicimos y sabemos la calidad de jugadores que ellos tienen y necesitamos prepararlo para hacerlo de nuevo, es nuestra intención. Eso estaba analizado, desde antes del partido se veía la posibilidad de poder intentarlo. De parte de todos, también en el partido se me dijo pues por cómo se estaba dando el partido, por cómo estaba parando el rival y nada, lo intenté y gracias a Dios salió. No, feliz porque vienen aprovechando su oportunidad, se viene haciendo un gran trabajo en Atlético Nacional, se está viendo y bueno, nosotros arropamos a todos los que están llegando, los que están aprovechando esa oportunidad y nosotros felices de eso. Yo les dije la primera vez cuando él debutó, yo le dije que ese era un talento impresionante, ahí él lo tiene. Ese muchacho se entrena bien, es humilde y obviamente él sabe el talento que tiene y lo está explotando. Entonces muy contento por él, por el gran nivel que está demostrando. Yo creo que va a ser una gran figura si sigue así, sigue con esa humildad, trabajando al máximo y cada vez que le dan la oportunidad la aprovecha. Eso es el fútbol. Pero contentos y con mucha humildad y mesura porque todavía no hemos ganado nada. Esto es un paso importante, nos da ese golpe anímico para lo que queda por delante, pero somos muy conscientes de que todavía no hemos ganado nada. Y lo de Rengifo realmente es valorado por los jugadores, por el cuerpo técnico y muchísimo por los hinchas que están encontrando de esos valores, sobre todo que se identifica mucho con el fútbol de Atlético Nacional. Y lo decía él ante medios de comunicación, es una cosa trabajada, me quedo haciéndolo, me gusta mucho, lo practico, lo analizo con mis compañeros, viendo los rivales, cómo se paran en los tiros de esquina y cuando se pueda hacerlo. Sorprendió al América de Cali, pero no solo sorprendió al América de Cali. En 2023, con la selección Antioquia enfrentando al Cauca en el torneo nacional, ya había conseguido un gol olímpico. Y aquí está, lo tenemos en Cambio de Frente. Gol en el fútbol aficionado con la camiseta de la selección Antioquia para Juan Manuel Rengifo, con la visitante, con la negra, jugando frente a la selección del Cauca. Es un jugador con atrevimiento, con buena pegada y sobre todo con buena lectura, porque estos cobros de pelota quieta, en últimas un tiro de esquina es una pelota quieta, que puede ser directa también, lo acaba de mostrar con el cobro, no es solamente la ejecución, no es solamente la curva, es lo que decía Juanfe, la lectura. El jugador de Cauca mal parado, por el lado del palo también, el primer palo mal cuidado, como en esta por Papula, jugador de América de Cali, y la pone ahí. No todos entran, unas se las va a sacar el jugador del primer palo, pero esta vez acertó Juan Manuel, que tiene golazos en el fútbol aficionado de media y larga distancia y también este gol olímpico. Y del fútbol colombiano nos vamos a dar la gira por el balompié internacional, porque los nuestros en este puente festivo para nosotros se hicieron presentes en las redes contrarias y todos ellos tienen pasaporte al gol. Y comenzamos con el retorno de John Hader Durán al gol. Fenerbahce 3, Besiktas 2, jugando en condición de visitante. Él mismo la recupera con la camiseta número 10. Es el segundo partido después de superar la lesión. Entre los dos partidos ha disputado 40 minutos ya en el fútbol turco. Apareció John Córdoba, otra vez John Córdoba, sí, John Córdoba. Fecha 14, su equipo terminaría ganando 2-1 frente al Spartak de Moscú.
y el triciclo volvió a marcar en el fútbol de Rusia. Marcó también en Portugal en la primera liga Óscar Andrés Perea. El extremo de Selección Colombia Sub-20, formado en Atlético Nacional, marcó en el empate de su equipo el ABS frente al Tondela por la primera división del fútbol lusitano. 2 goles colombianos con Necaxa en la victoria del equipo rojiblanco. 4 goles por 1 frente al Santos. El primero de Iber Cambindo, ex Independiente Medellín, al minuto 13, minuto 11. 13 partidos disputados, 8.4 en la calificación para este juego. Y el segundo es de Kevin Rosero, un jugador que no pasó por el fútbol profesional colombiano, jugando con la camiseta número 7. Es bogotano, ha estado en Portugal y en Grecia. Álvaro Angulo, sí, cómo le rinde Álvaro Angulo, que anotaría un nuevo gol con Pumas en la victoria de su equipo 4-1 frente a Xolos de Tijuana. El señor que está ahí no me gusta. ¿Usted vio lo que hizo al final del partido? ¿Qué hizo? Mirando a la tribuna. Don Efraín. El amigo de Juan Felipe. Nos quedamos en México para ver esta anotación de cabeza al minuto 98. ¡Opa! Óscar Eduardo Estupiñán, el delantero, centro delantero caleño de 28 años. Victoria de Boca, 2 goles por 1 frente a Estudiantes, pero el gol colombiano lo marcó Edwin Cetré, minuto 59 de penal. Es el tercer gol para colombiano en la Liga Argentina en este torneo. Así cobro yo, Juanfe. No. Minuto 36, Instituto frente a Rosario Central. Un gol de John Emerson Córdoba. Lo vimos hasta hace muy poco jugando con el cuadro de los Millonarios en Colombia. Ese es de la casa de la Copa Telemedellín al fútbol de Corea del Sur, segunda división. Anotó en el Seognam Leo Ruiz Acevedo, un centro delantero formado en Atlético Nacional. ¿Ya? Con el pasaporte nos tenemos que despedir en esta noche especial de Puro Deporte. Nos vemos, Tiago. Un abrazo para todos. Feliz semana a los que la David, están comenzando apenas hoy. Volvió a ganar el Arsenal, permítanme. A ustedes, amables televidentes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan Felipe Mejía. Nos volveremos a encontrar mañana, que será nuestro programa a las 6 de la tarde. Aquí estaremos para ustedes.